Tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Quinto audio. Capítulo 2, artículo 3. Tercera verdad. Es necesario vaciarnos de lo malo que hay en nosotros. 78. Tercera verdad. Nuestras mejores acciones suelen ir comúnmente manchadas e inficionadas por el fondo de maldad que hay en nosotros. Cuando se echa agua pura y limpia en una vasija que huele mal, o vino en una cuba cuyo interior estaba resabiado por otro vino que en ella hubo, el agua clara y el buen vino se malean y toman fácilmente el mal olor. De este modo, cuando en nuestra alma maleada por el pecado original y el actual pone Dios sus gracias y celestiales rocíos o el vino delicioso de su amor, sus dones ordinariamente se deterioran y malean por la mala levadura y el sedimento viciado que dejó en nosotros la culpa. Nuestras acciones, aun las virtudes más elevadas, se resienten de eso. Es, por tanto, de gran importancia para alcanzar la perfección, que no se adquiere sino por la unión con Jesucristo, vaciarnos de lo malo que hay en nosotros. De otra suerte, nuestro Señor, que es infinitamente puro y detesta infinitamente la menor mancha en el alma, nos rechazará de su presencia y no se unirá con nosotros. 79. Para vaciarnos de nosotros mismos es menester: primero, conocer bien, con la luz del Espíritu Santo, nuestro mal fondo, nuestra incapacidad para todo bien concerniente a la salvación, nuestra debilidad en todas las cosas, nuestra inconstancia en todo tiempo, nuestra indignidad para toda gracia y nuestra iniquidad en todas partes. El pecado de nuestro primer padre nos ha corrompido casi enteramente a todos, agriado, fermentado e inficionado, como la levadura agría, fermenta e inficiona toda la masa en que se pone. Los pecados actuales que hemos cometido, sean mortales, sean veniales, por más que estén perdonados, han aumentado nuestra concupiscencia, nuestra debilidad, nuestra inconstancia y nuestra corrupción, y han dejado reliquias del mal en nuestra alma. Nuestros cuerpos están tan corrompidos que el Espíritu Santo los llama cuerpos de pecado, concebidos en pecado, alimentados en el pecado, capaces de todos los pecados, cuerpos sujetos a mil y mil enfermedades, que de día en día se corrompen y no engendran sino sarna, miseria y corrupción. Nuestra alma, unida a nuestro cuerpo, ha llegado a ser tan carnal que la Biblia la llama carne. Toda carne había corrompido su camino. Sólo tenemos por herencia orgullo y ceguera en el espíritu, endurecimiento en el corazón, debilidad e inconstancia en el alma, concupiscencia, pasiones rebeldes y enfermedades en el cuerpo. Somos por naturaleza más orgullosos que los pavos reales, más pegados a la tierra que los sapos, más viles que los animales inmundos, más envidiosos que las serpientes, más glotones que los cerdos, más coléricos que los tigres, más perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas, más inconstantes que las veletas. En el fondo, no tenemos sino la nada y el pecado, y no merecemos más que la ira de Dios y el infierno eterno. 80. Siendo esto así, ¿por qué maravillarnos que nuestro Señor
haya dicho que quien quiera seguirle debe renunciarse a sí mismo y aborrecer a su alma, que el que ama su alma la perderá, y el que la aborrece la salvará. Esta sabiduría infinita, que no impone mandato alguno sin razón, no nos manda aborrecernos sino porque somos grandemente dignos de aborrecimiento. Nada tan digno de amor como Dios, nada tan digno de odio como nosotros mismos. 81. Segundo. Para vaciarnos de nosotros mismos es menester morir cada día a nosotros mismos. Es decir, hemos de renunciar a las operaciones de las potencias de nuestra alma y de los sentidos del cuerpo, porque hemos de ver como si no viésemos, oír como si no oyésemos, usar de las cosas de este mundo como si no usásemos de ellas, lo cual llama San Pablo morir cada día. Si el grano de trigo cayendo en la tierra no muere, se queda solo y no produce el buen fruto. Si no morimos a nosotros mismos, y si nuestras devociones más santas no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto alguno que valga, y nuestras devociones serán inútiles. Todas nuestras obras de virtud estarán manchadas por el amor propio y la propia voluntad. Esto hará que Dios rechace los mayores sacrificios y las mejores acciones que ejecutemos, que a nuestra muerte nos hallemos con las manos vacías de virtudes y méritos, y que no tengamos ni una centella del puro amor, que sólo se comunica a las almas muertas a sí mismas, cuya vida está escondida con Jesucristo en Dios. 82. Tercero. Entre las devociones a la Santísima Virgen debemos escoger la que más lleve a esta muerte de nosotros mismos como la mejor y la más santificante. No creamos que es oro todo lo que reluce, ni miel todo lo dulce, ni el camino más fácil y trillado por la mayoría el que mejor nos lleva a la santidad. Como en el orden de la naturaleza hay secretos para hacer en breve tiempo, a poca costa y con facilidad, ciertas operaciones naturales, así también en el orden de la gracia hay secretos para hacer en poco tiempo, con suavidad y facilidad, operaciones sobrenaturales con que vaciarse de sí mismos, llenarse de Dios y alcanzar la perfección. La práctica que quiero descubrir es uno de esos secretos de la gracia, desconocido de la mayor parte de los cristianos, conocido de pocos devotos, practicado y gustado por un corto número. Para comenzar a descubrir esta práctica, expongamos antes la cuarta verdad, que es la consecuencia de la tercera. Artículo 4. Necesitamos un mediador para con el mediador, que es Jesucristo. 83. Cuarta verdad. Es más perfecto, porque es más humilde, no acercarnos a Dios por nosotros mismos, sin tomar un mediador. Estando tan corrompida nuestra naturaleza, como acabo de mostrar, si nos apoyamos en nuestros propios trabajos, industrias y preparaciones para llegar a Dios y agradarle, cierto es que todas nuestras obras santas estarán manchadas y serán de poco peso delante de Dios para moverle a que se una a nosotros y nos oiga. Porque no sin razón nos ha dado Dios mediadores para con su majestad. Vio nuestra indignidad e incapacidad y tuvo piedad de nosotros, y para hacernos capaces de sus misericordias, nos ha provisto de intercesores poderosos cerca de su grandeza.
de modo que no contar con estos mediadores y acercarse directamente a su santidad sin recomendación alguna es faltar a la humildad, es faltar al respeto a un Dios tan alto y tan santo, es hacer menos caso de este Rey de Reyes que se haría de un rey o príncipe de la tierra, al cual no nos acercaríamos sin algún amigo que hablase por nosotros. 84. Jesucristo es nuestro abogado y nuestro mediador redentor cerca de Dios Padre. Por medio de él debemos orar con toda la Iglesia triunfante y militante. Por él tenemos acceso a su majestad, y sólo apoyados y revestidos de sus méritos debemos comparecer ante Dios, como el humilde Jacob, cubierto con pieles de cabrito, compareció delante de su padre Isaac para recibir su bendición. 85. Pero, ¿acaso no tenemos necesidad de un mediador para con el mismo mediador? ¿Es nuestra pureza tan grande como para unirnos inmediatamente a Él por nosotros mismos? ¿No es Él también Dios, igual en todo a su Padre, y por consiguiente el Santo de los santos, tan digno de respeto como su Padre? Si, por su caridad infinita, se ha hecho nuestro fiador y mediador cerca de Dios su Padre, para aplacarle y pagarle lo que nosotros le debíamos, ¿será razón que por esto tengamos menos respeto y temor a su majestad y santidad? Digamos, pues, paladinamente con San Bernardo, que necesitamos un mediador para con el mismo mediador, y que la Divina María es la más capaz de desempeñar este oficio de caridad. Por ella vino Jesucristo a nosotros, y por ella debemos nosotros ir a Él. Si tememos ir directamente a Jesucristo, Dios, por razón de su infinita grandeza, o de nuestra bajeza, o de nuestros pecados, imploremos confiadamente la ayuda e intercesión de María nuestra Madre. Ella es buena, es tierna, nada hay en ella de austero y terrible, ni de excesivamente sublime y deslumbrante. Al verla vemos nuestra pura naturaleza. No es el sol que con la fuerza de sus rayos podría deslumbrarnos por causa de nuestra debilidad, sino que es hermosa y apacible como la luna, que recibe su luz del sol y la templa para acomodarla a nuestro débil alcance. María es tan caritativa que no rechaza a ninguno de los que imploran su intercesión, por muy pecadores que sean, pues, como dicen los santos, jamás se ha oído decir, desde que el mundo es mundo, que alguien haya recurrido confiada y perseverantemente a la Virgen y haya sido desechado. Es tan poderosa que jamás han sido desairadas sus peticiones. Bástale presentarse a su hijo con alguna demanda para que él la reciba y le conceda al punto lo que pide, pues siempre está amorosamente vencido por los pechos, por las entrañas y por los ruegos de su queridísima madre. 86. Todo lo dicho está sacado de San Bernardo y de San Buenaventura, de modo que, según estos santos, para llegar a Dios tenemos que subir 3 escalones. El primero, que es el más próximo y más al alcance de nuestra capacidad, es María. El segundo es Jesucristo y el tercero es Dios Padre. Para llegar a Jesús es preciso ir a María, que es nuestra mediadora de intercesión. Para llegar al Eterno Padre es menester ir al Hijo, que es nuestro mediador de redención. Este orden se guarda perfectamente en la devoción que luego propondremos. Artículo 5.
muy difícil nos es conservar la gracia y los tesoros de Dios. 87. Quinta verdad. Es muy difícil, atendida nuestra flaqueza y fragilidad, que conservemos las gracias y tesoros que de Dios hemos recibido. Primero, porque ese tesoro vale más que el cielo y la tierra. Lo tenemos en vasos de barro, en un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante, que por nada se turba y abate. 88. Segundo, porque los demonios, que son ladrones taimados, procuran sorprendernos de improviso para robarnos y despojarnos. Acechan día y noche el momento favorable para ello. Nos rodean incesantemente para devorarnos y arrebatarnos en un momento, por un pecado, todas las gracias y méritos que hemos podido ganar en muchos años. Su malicia, su experiencia, sus astucias y el ser ellos tantos en número nos debe hacer temer vehementemente esta desgracia, dado que personas más llenas de gracias, más ricas en virtudes, más experimentadas y más elevadas en santidad, han sido sorprendidas y lastimosamente robadas y saqueadas. ¡Ay! Cuántos cedros del Líbano y cuántas estrellas del firmamento se han visto caer miserablemente y perder en poco tiempo toda su alteza y su claridad. ¿De dónde tuvo origen esta mudanza tan extraña? No fue falta de gracia, que a nadie falta, sino falta de humildad. Se creyeron más fuertes y más poderosos de lo que eran. Se creyeron capaces de guardar sus tesoros, se fiaron de sí y se apoyaron en sí mismos. Creyeron bastante segura su casa y bastante fuertes sus cofres para guardar el precioso tesoro de la gracia, y por esta confianza imperceptible que en sí mismos tenían, aunque les pareciera que se apoyaban únicamente en la gracia de Dios, el Señor, abandonándolos a sí mismos, justísimamente permitió que fuesen saqueados. Si hubiesen conocido la devoción admirable que a continuación voy a proponer, habrían confiado su tesoro a la Virgen poderosa y fiel, y ella se lo habría guardado como su propio tesoro, teniéndolo como un deber de justicia. 89. Tercero. Es difícil perseverar en gracia a causa de la espantosa corrupción del mundo. El mundo está ahora tan corrompido que se hace como inevitable que aun los corazones religiosos queden manchados, si no con su lodo, al menos con su polvo, hasta tal punto que es una especie de milagro que una persona permanezca firme en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrada por él, en medio de este mar tempestuoso sin anegarse o ser saqueada por los piratas y corsarios, en medio de este ambiente corrompido sin contagiarse. Sólo la Virgen, la única que permaneció fiel, que en nada condescendió con la serpiente, es quien hace este milagro en favor de aquellos y aquellas que la aman con amor hermoso. Fin del segundo capítulo.